podamos proclamar en toda la tierra, Señor, la grandeza de tu poder, Señor, la grandeza de tu gloria. Que sean nuestras voces diciendo con toda la creación, Señor. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me
El mensaje que hoy nos reúne lleva por título Ha resucitado y se encuentra en primera carta a los Corintios 15, versículos 1 al 4. Le voy a pedir a mi esposa y hermana en la fe, Talía, que me lea estos 4 versículos. Amén. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amén. Amén. Oremos. Señor, gracias te damos, Padre, por tener esta linda oportunidad de reunirnos para que tú nos des certeza, confianza en que lo que hemos creído es la verdad. Gracias, Padre, por eso te pedimos que siempre hables a tu siervo que escuchamos, que nos entregue, Señor, el conocimiento de tu voluntad para el hombre. Y Padre, para que encamines nuestros pasos para nunca desviarnos y alejarnos de ti, Señor, para nunca llegar al pecado, Señor. Ahora enséñanos lo que tú quieres que escuchemos en este tiempo. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén, amén y amén. Muchos hacen la siguiente pregunta: ¿cómo podemos estar seguros de que el cristianismo es la religión verdadera, cuando los mahometanos y los seguidores de muchas otras religiones piensan lo mismo de lo suyo? Esa es una buena pregunta. A esa pregunta podemos responder con 4 palabras: la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús es lo que separa al cristianismo del resto de las religiones del mundo. No hay otro. Es la única que lo separa. En el capítulo 15 de esta primera carta a los Corintios, es uno de los capítulos más destacados dentro de la Biblia. Y lo es porque estableció una respuesta a la primera apostasía que se presentó en la iglesia y que fue el negar la resurrección corporal de nuestro Señor Jesús. Por eso, en este capítulo 15, Pablo da a conocer el tercero de los grandes temas espirituales de esta carta. ¿Cuál era el mensaje del Evangelio que Pablo predicaba a los hombres perdidos? Lo que hemos leído, ¿cierto?, en primera de Corintios 15, 3, 4. Pablo expuso claramente el Evangelio que predicaba. Lo consideraba, ¿cierto?, a la resurrección de Jesucristo y de nuestra propia resurrección. La gloria de la fe cristiana es no pensar nunca que la vida termina con la muerte, o que la vida en este mundo es todo lo que tenemos. Nuestra fe cristiana siempre mira más allá del amanecer y del ocaso hacia la eternidad. El cristianismo verdadero espera vivir una eternidad. Nuestra fe cristiana siempre mira más allá. Así que, estimado oyente, nuestro deseo hoy es compartir este mensaje. Al compartirlo, es que usted pueda tener esa visión que debería tener todo creyente con respecto a la resurrección del Señor Jesucristo. Una vez más reiteramos que en este primer
esta primera carta en capítulo 15, trata el tema del Evangelio y muestra lo más importante de lo que es el Evangelio. Es la resurrección de Cristo. Sin este hecho fundamental, todo lo demás, incluso la misma muerte de Cristo, no tiene sentido. Ahí en la carta a los Romanos, en el capítulo 4, versículo 25, Pablo nos dice lo siguiente: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Lo que está diciendo es que Jesús fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitado para declararnos justo ante el Padre Celestial. En su muerte, el Señor Jesús quitó nuestros pecados, pero en su resurrección, Él nos dio una entrada segura y amplia al cielo. Por lo tanto, podemos sentirnos firmes en su justicia. La resurrección no es espiritual, sino física. La palabra utilizada aquí es anastasis necrón, del griego. Quiere decir levantar un cuerpo, un cadáver. Quiere decir que estos cuerpos nuestros serán levantados. La resurrección en las Escrituras siempre se refiere al cuerpo, anastasis, el griego, que quiere decir levantarse. Y istemi, también del griego, poner de pie. Y ana significa levantar a un cuerpo. Así que podemos decir ponerlo en pie o levantar. Esto, en el fondo, no puede referirse a una resurrección espiritual, sino corporal. El mundo que rodea a Pablo, o que rodeaba a Pablo en ese entonces, que era la época romana, había en ese entonces 3 filosofías sobre la muerte y sobre la vida después de la muerte. Estaba el estoicismo, que enseñaba que el alma se unía a la deidad al morir. Por tanto, había una destrucción de la personalidad de la persona. Después estaba la filosofía del epicurea, que era una filosofía materialista. Enseñaba que no podía haber existencia después de la muerte. En el fondo, la muerte era el final de toda la existencia del hombre. Y la tercera corriente filosófica era el platonismo, que enseñaba la inmoralidad del alma y creía en un proceso parecido a una transgresión, es decir, que era como pesar el cuerpo a otro. Esto niega, en el fondo, la resurrección del cuerpo. A causa de estas ideas filosóficas, al mencionar Pablo en Atenas el tema de la resurrección, ellos pensaban que él estaba hablando de un nuevo Dios. Tenemos que comprender que Pablo no estaba hablando aquí de una resurrección, de una resurrección espiritual, porque el alma no muere nunca. En el mismo momento en que el cuerpo de una persona muere, esa persona va a otra parte, esa alma va a otra parte. Si la persona es un hijo de Dios, estar ausente del cuerpo implica estar presente con el Señor. Pablo lo ratifica en la segunda carta a los Corintios 5, 6 y 8. Dice lo siguiente: así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Si el individuo que muere no es un hijo de Dios, entonces va a un lugar de tormento. El Señor Jesucristo lo describió de esta manera, no nosotros. Él lo escribió así. Pablo declaró que la resurrección formaba parte del Evangelio. De hecho, no había Evangelio sin la resurrección, y que el Evangelio es una serie de hechos relacionados con la vida de Jesucristo. Pablo nos agrega en primera carta a los Corintios 15
1 al 4 que hemos leído al iniciar, lo siguiente. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo retenéis la palabra que os he predicado. Sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue resucitado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. El corazón del mensaje del Evangelio es la muerte de Cristo por nuestros pecados. Y este mensaje está de acuerdo con las Escrituras del Antiguo Testamento. Hay un pasaje en Isaías 53:6 que expone la muerte del Mesías por nuestros pecados. Y dice así: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Nos dice que las iniquidades de todos nosotros fueron cargadas en Cristo. La muerte de Cristo por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, no estuvo limitada a los pecados de los elegidos, sino que fue a favor de toda persona que se encuentra perdida. También Pablo nos dice en primera carta de Corintios 15:1 que este es el evangelio que él predicó a los corintios. Claramente se entiende que cuando ellos al principio escucharon el evangelio, estos corintios no eran salvos, no habían sido regenerados, no habían nacido de nuevo. Y Pablo no sabía en ese momento quiénes de ellos dentro de esta audiencia eran los elegidos. Pablo solo sabía que Dios tenía mucho pueblo en esa ciudad. Pablo predicó este evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, les dijo, tuyos y míos. Y les dijo a estos corintios que no eran salvos, incluso a los que nunca a lo mejor serían salvos. Por eso Pablo también les dice en 1 Corintios 15:2, que algunos de los que oyeron este evangelio no lo creyeron para ser salvos. Por eso les dice, creyeron en vano. Este pasaje indica que en el infierno habrá algunas personas que en un tiempo oyeron personalmente a Pablo decir las buenas nuevas. Y estas buenas nuevas eran que Cristo murió por sus pecados. Otra cosa importante es que Pablo no tenía temor de levantarse en medio de los corintios, mientras eran aún paganos e incrédulos, y proclamar con valor no solamente que Cristo murió por mis pecados, sino que Cristo murió por nuestros pecados, les dice, por vuestros pecados, corintios paganos, y por los míos también, de acuerdo con las Escrituras, es lo que Pablo les dice. El evangelio que predicaba Pablo era para todo el hombre en todo lugar. Por eso en Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. La tragedia no es que la mayoría de los hombres no tengan un evangelio. La tragedia es que la mayoría de los hombres desobedecen el evangelio al negarse a creer en aquel que murió por ellos. Podemos encontrar esto en segunda carta a los Tesalonicenses 1, 8 y 9. Pablo ahí dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entre tanto, algunas veces surgió la pregunta entre los que escuchaban, si el evangelio se habría originado con Pablo. Pues él dijo, os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿De quién recibió Pablo esto, este evangelio? ¿De dónde o dónde lo recibió?
porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, dice Pablo. Pablo no creó este evangelio. Él lo recibió, y no de hombre, sino de Jesucristo, de acuerdo a lo que dice Gálatas 1, 11 y 12. Mas os hago saber, hermano, dice Pablo, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Así que él lo recibió y no de hombre. Él lo enseñó. Esto no es el evangelio de Pablo, en el sentido que él lo haya creado o lo haya adaptado. Es el evangelio de Pablo en el buen sentido que él personalmente lo cree, lo difunde y lo transmite. Cuando Pablo fue confrontado por el Señor en el camino a Damasco, no sabía que Jesús había regresado de los muertos, ya que, como vemos ahí en Hechos 9:5, le pregunta: ¿quién eres, Señor? Pablo no pensaba que el Señor fuera Jesús. Pablo tuvo que convencerse del hecho de la resurrección de Jesucristo. Él no elaboró esa idea ni la inventó, sino que la recibió como una revelación. De modo que Pablo dijo que él les había predicado el evangelio. Ahora, ¿cuál era el evangelio? Pues era la siguiente declaración: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es en el fondo el evangelio. La pregunta: ¿qué significa que Jesús murió por nuestros pecados? Numerosos hombres y mujeres nobles han muerto de formas horribles por causas justas a lo largo de los siglos. ¿Cómo es que la muerte de Jesús hace algo por nuestros pecados? En algún punto, antes de que él muriera, antes que el velo se partiera en dos, se rasgara, y antes que dijera consumado es, tuvo lugar un asombroso traslado espiritual. El Padre Celestial puso sobre Jesús toda la culpa y la ira que nuestro pecado merecía. Y llevó la culpa sobre sí mismo el Señor Jesús, aplacando por completo entonces la ira del Dios Padre por nuestros pecados. Tan horrible como fue el sufrimiento físico de Jesús, fue este sufrimiento espiritual, el acto de ser juzgado por el pecado nuestro, pues Él ocupó nuestro lugar en la cruz. ¿Por qué? Porque Jesús era tan divino como Dios el Padre y tan humano como tú y yo, excepto por el hecho que Él es sin pecado. Fue lo que Jesús realmente temía acerca de la cruz. Esta fue la copa de la justa ira de Dios, la cual han de beber todos los impíos de la tierra, según el Salmo 75:8. El Señor Jesús tembló al tomar, y eso lo podemos leer en el Evangelio de Marcos 14, en los versículos 32 al 41. Le voy a pedir a mi hermana Talía que me lea Marcos 14, 32 al 41. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora, y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes?
¿no has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Ahí tenemos un relato claro de esos momentos que le tocó vivir al Señor Jesús y sus 11 apóstoles. Y vinieron a un lugar, dice, curioso. Getsemaní significa prensa de aceite. Allí se cultivaban y trituraban las aceitunas. En ese lugar sería triturada el alma humana de nuestro Señor Jesucristo, ante la configuración de lo que ocurriría horas más tarde. Sobre la cruz, Jesús se convirtió como si fuera un enemigo de Dios, quien fue juzgado y forzado a tomar la copa de la furia del Padre, para que no tuviéramos nosotros que tomar esa copa. Por eso el profeta Isaías, ahí en Isaías 53, 3 al 5 dice lo siguiente: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él sufrió. Él se encontraba solo, abrumado y rodeado de tristeza, porque sus sufrimientos fueron para hacer una expiación por los pecados del mundo. Y en la obra de redención no tuvo ayudante. Cuando la palabra dice que murió por nuestros pecados fueron responsables por la muerte de Jesús. Él no murió solo por una causa política, o como un enemigo del Estado, o por la envidia de alguien. Jesús murió por nuestros pecados. Jesús no murió como un simple mártir por una causa. Estos son los sucesos acontecidos. Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Este es el Evangelio, y esta es una buena noticia. Dice que fue sepultado la palabra, ahí en el versículo 4. Nosotros a menudo no pensamos en la sepultura de Jesús como parte del Evangelio, pero lo es. La sepultura de Jesús es importante por muchas razones. Es una prueba positiva de que Él realmente murió, ya que tú no entierras a alguien a menos que en realidad esté muerto. Y la muerte de Jesús fue confirmada en la cruz antes que Él fuera sepultado, según el relato de Juan 19. La sepultura de Jesús es además importante porque cumplió las Escrituras, ¿cierto? Dice las Escrituras ahí en Isaías 53, 9a. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Palabra escrita por Isaías. Jesús fue sepultado en la tumba del hombre rico. Y dice, y resucitó. ¿Por qué es tan importante la resurrección de Jesús? Aunque Jesús cargó toda la ira de Dios en la cruz, como si Él fuera un pecador culpable de todo nuestro pecado, incluso hecho pecado por nosotros, como lo dice Pablo en segunda carta a los Corintios 5:21, Él mismo no se convirtió nunca en pecador. Este es el mensaje del Evangelio, que Jesús tomó nuestro castigo por el pecado en la cruz y permaneció como un Salvador perfecto a lo largo de toda la prueba. Fue aprobado por medio de su resurrección.
Por esta razón, él permaneció santo, aún en su muerte, ya que era incomprensible que el santo de Dios pudiera ser atado por la muerte. Por lo tanto, la resurrección fue absolutamente inevitable. Si la cruz es pago por nuestros pecados, la tumba vacía es recibo, revelando que el sublime Hijo de Dios hizo un pago perfecto por nuestros pecados. Es por eso que la resurrección de Jesús fue un tema tan destacado en la predicación evangelística en la iglesia primitiva. La resurrección mostró que Jesús no sucumbió al resultado inevitable del pecado. La resurrección es prueba de su conquista. Y dice que resucitó al tercer día. El hecho que Jesús resucitó al tercer día es parte del Evangelio. Jesús fue un caso único. Él no resucitará en alguna resurrección general de los muertos, no. En vez de eso, Él resucitó inmediatamente al tercer día después de su muerte. Eso también demuestra la credibilidad de Jesús, porque Él proclamó anteriormente que resucitaría al tercer día después de su muerte. Lo podemos ver especialmente en el Evangelio de Mateo. Debido a la referencia del tercer día, Jesús se refiere a 3 días y 3 noches. Algunos han creído necesario que Jesús pasara por lo menos 72 horas en la tumba. El judío Eleazar ben Azariah, más o menos en el año 100 después de Cristo, dijo: un día y una noche hacen un día completo, y una porción de un día completo es contada por un día. Esto demuestra que en el tiempo de Jesús la frase 3 días y 3 noches no significa precisamente un lapso de 72 horas, sino un lapso que incluye por lo menos las porciones de 3 días y 3 noches. De acuerdo con la estimación judía, 3 días incluirán parte del mediodía del viernes, todo el sábado y la mañana del domingo. Finalmente dice que todo esto fue conforme a las Escrituras. ¿Por qué esta idea es tan importante? Pablo la repite 2 veces en estos versículos, ¿cierto? En el 3 y en el 4. Porque la obra de Jesús por nosotros no solo llegó de la nada, fue planeada desde antes de la eternidad y descrita proféticamente en las Escrituras. El plan para su muerte está descrito en lugares como Salmo 22 e Isaías 53. El plan para su resurrección es descrito en lugares como Oseas 6:2 dice lo siguiente: nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. También lo habla en Jonás capítulo 1 y en el Salmo 16. Recordar que fue Jesús, no el Antiguo Testamento, el cual trajo vida e inmortalidad a la luz por medio del Evangelio. Pablo, alentando a Timoteo, le escribe ahí en segunda carta de Timoteo 1:10 y le dice lo siguiente: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. En resumen, amados hermanos, queridos oyentes, el Evangelio no habla de algo que nosotros debamos hacer con nuestro propio esfuerzo y actividad, de algo que podamos intentar alcanzar en el futuro. El Evangelio nos informa lo que Jesucristo ya ha hecho por nosotros, expresando en su muerte, sepultura y resurrección. Y hay que añadir que fue sepultado. ¿Por qué es importante este detalle? Porque prueba que él no desapareció simplemente, fue sepultado. Nicodemo y José de Arimatea y los otros que lo vieron crucificado le conocían bien y sabían que se trataba de su cuerpo y le sepultaron. Su sepultura fue importante porque confirmó su muerte.
Ahora bien, Jesús resucitó al tercer día de acuerdo con las Escrituras. La resurrección es, pues, una parte del Evangelio. La tumba estaba vacía. Esta fue la prueba. Entonces el Evangelio consiste en estos tres hechos: la muerte de Jesús, la sepultura de Jesús y la resurrección de Jesús. Lo que hemos creído en Cristo como Salvador y Señor de nuestra vida, hemos sido salvados por la muerte y resurrección de Jesús. Sin su resurrección no tendríamos ni el Evangelio, ni a un Cristo vivo, ni a un Salvador. No tendríamos nada. Entonces, la existencia del cuerpo de creyentes como nosotros, que llamamos Iglesia de Cristo, es la segunda gran prueba de la resurrección de Cristo. Se puede decir, en el fondo, que nuestra fe y nuestras creencias incluyen ambas cosas, la muerte y la resurrección, para esta vida y para la que viene del más allá en la eternidad. Vamos a la oración. Soberano Señor, vamos a tu presencia para agradecer tus enseñanzas, tu palabra, todo lo que tú nos entregas a diario, cada día, que nos ayuda a dirigir nuestro camino espiritual y así obedecer también a tu voluntad expresada en tu palabra, que es una palabra de verdad, perfecta y inmutable. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz. Te pedimos todo esto en la gracia del Señor Jesucristo, en el amor de Dios y en la comunión con el Espíritu Santo, sea con todos nosotros. Amén, amén y amén. Está
nuestras cargas, limpia nuestro mal. Suya es la victoria, ha vencido ya. Nada temeremos, no nos moverán. Jesús, estás aquí.